Buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este espacio más. Aquí estamos contentos de poder acompañarles en este día precioso que Dios nos ha regalado. Recibo un cordial saludo de su servidor. Nos encontramos hoy celebrando un día más de vida, un día más de oportunidades que Dios nos da para poder vivir acá en este planeta Tierra. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde, yo soy Marvin Mayorga. Pertenecemos, como ya dije, al Ministerio de la Primera Iglesia de Dios. Ahí estamos contentos trabajando en lo que es el Ministerio de Radio. Sin más preámbulos, vamos al estudio. Hoy quiero compartir con ustedes dos palabras muy importantes. Una de ellas es ¿por qué y cómo celebramos la Navidad? ¿Por qué y cómo celebramos la Navidad? Repito, ¿por qué y cómo celebramos la Navidad? Hay 1,000 y más motivos. Repito, hay 1,000 motivos por los cuales celebrar la Navidad. Hay una cosa muy importante: Jesús está desde los principios de la creación. Porque hay mucha gente que cree que Jesús pues nació y de ahí para acá pues es Jesús. No, Jesús estaba desde el principio de la creación, pero no se había manifestado como humano, como ser humano, hasta esta fecha, que de hecho se marcó la historia de la humanidad, el antes y el después. Por eso que el apóstol Pablo escribe y dice que dejó su trono de gracia para humillarse tanto. De hecho, a los Gálatas les escribe él que fue quien se humilló tanto, o sea, bajó de su trono de gracia para caminar entre los hombres, haciéndose al igual que un hombre, porque eso fue lo que hizo Jesús. Bajó de su trono para igualarse a nosotros y caminar entre nosotros. Pero eso sucedió justo en este episodio llamado Nacimiento o la Navidad. Recordando que Navidad significa natividad o nacimiento. Por eso que cuando a usted le digan feliz Navidad, le están diciendo feliz nacimiento. Conteste de igual manera, usted diga feliz Navidad, feliz nacimiento, porque eso es lo que significa la Navidad. Mire, si nosotros queremos ver que el anuncio de la Navidad fue desde antes de que Él viniese. Allá en Génesis ya Jacob había hecho esta declaración que iban a hacer. Por ejemplo, Génesis 49:10 dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silón, y a él se congregarán los pueblos. A él se congregarán los pueblos. Está hablando de Jesucristo, por supuesto. Está dándose cuenta que desde cuánto tiempo atrás pues se hablaba del Mesías. Y hay un sinnúmero de versículos bíblicos que hablan de esto. Y por eso yo celebro la Navidad. Yo no pretendo con este estudio decirle a usted que la celebre o no la celebre. Eso depende de usted. Eso es personal entre usted y Dios. Si usted la quiere celebrar, celebrémosla. Si no la quiere celebrar, también. Pero yo no lo voy a juzgar a usted porque usted no la celebra. Tampoco lo voy a juzgar porque usted la celebra. Entonces, mi deseo es enseñarle a usted por qué yo la celebro. Como comunicador, mi responsabilidad es informarle a usted lo que dice el manual bíblico. Por ejemplo, Isaías habla en el capítulo 7, verso 14 y dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios entre nosotros. Ahora, ¿cuándo fue que Isaías anduvo caminando en la tierra? 700 y pico de años antes que esto sucediera. Ahora, nosotros decimos profetizó y nunca se cumplió en su tiempo. Y cualquiera le puede decir, era un falso profeta para la gente de su tiempo. Pero él estaba anunciando la venida de Jesucristo. Y este fue un evento grandísimo, por eso es que yo lo celebro. Un evento inolvidable, un evento que marcó y marcará la historia del mundo entero. Aún aquellos ateos, aquellos que no creen en Dios, dicen
700 años antes de Cristo, aunque no crean en Cristo. Entonces esto es lo importante. Nosotros como cristianos debemos de entender que cuando nosotros decimos llamarnos cristianos, significa que somos discípulos de Jesús. Y al ser discípulos de Jesús, pues nosotros seguimos sus enseñanzas. Y hay un grupito de personas que no celebran la Navidad y ellos tendrán sus argumentos por no hacerlo. Pero yo en mi caso, yo voy a hablar de mi persona. Usted me quiere crucificar, crucifíqueme, pero yo voy a hablar de mi persona, por qué razón yo la celebro. Malaquías, o Miqueas, mejor dicho, Miqueas en el capítulo 5, verso 2 dice: pero tú, Belén, Éfrata, que eres pequeña entre los clanes de Judá, de ti me saldrá uno para gobernar a Israel, uno cuyos orígenes son antiguos desde los días de la eternidad. ¿De quién está hablando? Del nacimiento de Jesús. O sea, de ti va a salir uno. O sea, se va a manifestar. Y vuelvo y repito, Jesús estaba ya desde el principio, pero no se había manifestado como ser humano hasta este momento. Entonces yo, en lo personal, celebro la Navidad porque he reconocido que Él nació y Él hizo acto de presencia como ser humano acá en la tierra para enseñarnos a nosotros cómo se debe andar en la vida. ¿Cómo se debe hacer? Isaías 9:6, usted solo sabe de memoria, porque a un niño nos es dado, un niño nos es nacido, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por eso yo celebro la Navidad, porque yo entiendo que un niño nos ha venido. Y ese niño se convirtió en un hombre fuerte, terrible, en el buen sentido de la palabra, que se echó la cruz al hombro por usted y por mí, y murió en aquella cruz por sus pecados y por mis pecados. Pero ¿sabe qué? Así como yo celebro su resurrección, yo también celebro su nacimiento, porque aún los ángeles hicieron una gran fiesta. Los pastores de aquel momento, cuando escucharon la noticia, hicieron una gran, pero gran fiesta. Jeremías 23:5 dice: aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David de renuevo justo, y reinará como rey, en el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. El doctor Lucas, cuando usted va más adelante, porque a veces decimos, esto es el Antiguo Testamento, lo que le estoy diciendo yo, por eso yo celebro. Por eso que le dije yo, ¿por qué, cómo y cuándo? El doctor Lucas escribe, y me gusta cómo Lucas lo introduce. Yo, por cuestión de tiempo, yo no le voy a leer todo el capítulo, pero el capítulo 2 de Lucas le narra la historia justo de lo que están anunciando todos estos profetas de la antigüedad. Pero Lucas capítulo 1, verso 3, mire lo que dice, y esto es lo que me gusta y me encanta de la palabra de Dios, que él dice que escudriñó con dedicación, decidió investigar con diligencia. Y esta palabra diligencia es con mucho cuidado, con una lupa bien importante. Dice Lucas capítulo 1, verso 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Entonces Lucas, como doctor, empieza a investigar lo que todo el mundo estaba anunciando. Pero él lo investiga y lo pone en el capítulo 2, desde su origen, todo cómo comenzó. Y usted puede leer el capítulo 2 de Lucas y ahí le va a informar a usted cómo es que esto ha acontecido. Ahora bien, usted en su casa lea todo el capítulo como le dije, y usted se tomará un momento de estudiar Lucas y Juan y los otros evangelios, y se va a dar cuenta que va a entender la Biblia de una manera muy diferente. No se deje llevar por lo que mucha gente dice, sino lea el manual. Cuando usted lee el manual, usted va a abrir su mente y usted va a entender las cosas mejores. El problema es que a veces nosotros le hacemos caso a lo que algunas personas dicen y no leemos el manual. Es igual que el que arma muebles. Como ya se acostumbró a armar el mismo mueble todo el tiempo, hasta de memoria se saben las tablas que van. Pero ¿sabe qué? Un día de estos viene un tornillo más o una tabla extra y no va a saber cómo armarlo. Pero él lo arma a su manera. Pero el manual dice otra cosa. El manual es el que hay que leer. A veces nos dejamos dirigir
por las experiencias de algunos, pero debemos de dirigirnos por el manual. Mire, por eso yo tengo muchos motivos para celebrar la Navidad. Y aquí voy. Número 1, ¿por qué lo celebramos? Porque nuestro Salvador Jesucristo merece ser reconocido y recordado. Por eso lo celebro. Lo celebro porque necesito recordar su nacimiento. El año tiene 365 días, el calendario gregoriano que nosotros tenemos. Valga aclarar esto, que mucha gente cree que nació el 25, pero en sí no nació el 25. Lo importante es que nació y no vamos a entrar en esos detalles. Pero nosotros tenemos un calendario que se llama gregoriano y por si usted no lo sabía, este diccionario pues fue el que reemplazó al calendario del Julio César de aquel tiempo y hoy nosotros nos dirigimos por el calendario gregoriano. Por eso que a mucha gente dice el sábado de nuestro no es el sábado que usted conoce bíblicamente. Ese sábado es dedicado a Saturno, el sábado es dedicado a Saturno. Entonces los días de la semana tienen nombres de dioses, por si usted no lo sabía. Entonces a veces decimos nosotros, hoy es domingo, es el día del Señor. Sí, cada día tiene que ser el día del Señor. Cada momento, los 365 días del año, nosotros recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, en estas fechas se paraliza el mundo, aún aquellos que no creen en Dios. Ellos detienen su reloj, su carrera, para reunirse en familia y decir, es Navidad. Ahora entiendo y explico que mucha gente lo celebran a su manera. Yo lo celebro a la manera de Dios, a la manera que dice la Biblia, recordando que Él nació, recordando que Él vino a la tierra como hombre y nació en un humilde pesebre para darme vida y vida en abundancia. Nació en un lugar humilde para que hoy yo pueda tener esas riquezas en gloria a través de su nacimiento. Segundo, ¿por qué celebramos la Navidad o por qué la celebro? Porque es una de las mejores fechas para hablar del amor de Cristo, para hablar del amor de Dios y para evangelizar. Mire, si usted es de las personas que se aprovecha de esta temporada donde todo el mundo, de verdad le digo, tiene un espíritu melancólico, todo el mundo está como triste, recordando su tierra, donde nació, sus familiares y está lejos, pues ahí es donde usted tiene que aprovechar en vez de decir, no celebre, no haga esto, empiece a hablar del amor de Cristo, porque Cristo quiere nacer en el corazón de un ser humano en esta temporada. Hable del amor de Cristo. Hable del nacimiento de Jesús, porque Él puede nacer en el corazón de una persona en este día. Y hoy se convierte esa Navidad para Él, porque vuelvo y repito, Navidad significa nacimiento. Y cada día hay una Navidad para el ser humano. Cada día hay un momento, una oportunidad de nacer de nuevo. Porque Dios quiere que nosotros lo recordemos y hablemos del amor. El mundo hace una pausa de todos sus trajines diarios para darse tiempo y compartir en familia, compartir comidas, compartir. ¿Por qué no aprovechar este momento y usted hacer una cena en su casa e invitar a aquellos que no conocen de Cristo y decirles, este es el verdadero nacimiento de Jesús? Que Él quiere nacer en tu corazón, en vez de estar en discordia y discutiendo si sí o no, que no hay que poner arbolito, que sí hay que poner arbolito, que olvídese del arbolito, olvídese de las luces, olvídese de los regalos. Hable del amor de Cristo, hable de que Él nace y quiere nacer en el corazón del ser humano. Por eso yo lo celebro, aprovechando la temporada, dándole gracias a Dios. Dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué le digo esto? Porque ese que nació es el camino, es la verdad y es la vida. Ahora, si Jesús no hubiese nacido, acuérdese de este punto importante, que Jesús es 100% divino, pero también es 100% humano en el tiempo que estuvo en la tierra. Él padeció como usted, Él comió, Él bebió, Él le dio hambre, le dio frío, durmió sobre una piedra, sí, durmió en lugares desiertos, lloró en el Getsemaní como humano, sintió el dolor de la cruz, sintió el dolor de sus pecados. Él era un ser humano, pero también tenía el Espíritu de Dios y Él tenía compasión por los demás. ¿Será que nosotros estamos imitando a Jesús? ¿Será que lo recordamos como el pacificador, como el Jesús que vino a dar paz, a ayudar a otros?
¿Por qué yo lo celebro? Porque el nacimiento de Jesús nos une como una familia. Por eso que nosotros nos llamamos hermanos. Por eso cuando yo veo a una persona que es cristiana, dice, hermano Marvin, hermano Julano de tal, porque somos una familia en Cristo. Él es nuestro hermano mayor, Él es nuestro padre también, Él es nuestro ejemplo. Somos una familia, por eso yo lo celebro. Quizás en este año te ha sido difícil, has perdido un familiar, has pasado momentos difíciles en el trabajo, has pasado momentos difíciles con tus hijos, has pasado momentos difíciles con tu esposa. Es momento que te unas en esta temporada y pide perdón. Acércate a los tuyos. Hay personas que no se han acercado a su familia por discusiones que han habido en el año. Y este es el tiempo de nosotros aprovechar para pedir perdón. Yo por eso lo celebro, porque este es el momento donde yo puedo reflexionar y traer un momento para hablar del amor de Cristo. ¿Se da cuenta usted que a veces en los velorios como que es más fácil predicar que en una fiesta? Porque en el velorio uno reflexiona. Pues esta Navidad tiene que ser ese momento para reflexionar y hablar del amor de Cristo. No es un velorio, simplemente es un comentario que pongo para entender lo que le quiero decir. Que este es el momento donde la gente está con ese espíritu de fraternidad y aprovecha a hablar del amor de Cristo. Ahora, ¿cómo lo celebra el vecino? Ese es el problema de él. ¿Cómo lo celebro yo? Es problema mío. ¿Cómo yo celebro el nacimiento de Jesús? ¿Cómo lo celebro? Bueno, lo importante es hablar del amor de Cristo. Continúo rápido porque quiero terminar rapidito. Mire, porque Jesús nació, Él es nuestra paz. La paz llegó y Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ese Jesús que nació me da paz. Por eso yo celebro el nacimiento de Jesús. Por eso yo celebro la Navidad. Porque ese que nació en aquel humilde pesebre ha llenado mi corazón de paz. Y nada ni nadie me la puede quitar porque el mundo no me lo dio ni nadie, solamente Jesús. Y Él es el único que tiene autorización de quitarla y ponerla. Al menos que yo decida perderla. Número 4, ¿por qué celebro la Navidad? Porque el nacimiento de Jesús nos recuerda de ser más dadivosos. Esta es la época donde hasta el más tacaño, oye, te invita a comer, hace una fiesta navideña. Sí, nos pone dadivosos. Entonces hay que aprovechar el momento para nosotros ser, como dijo el mismo Jesús, astutos. Hay que ser astutos. Él dijo en una ocasión que los hijos de la tiniebla eran más sagaces que los hijos de la luz. ¿Por qué? Porque a veces nosotros perdemos el tiempo en discusiones que no traen nada. Necesitamos aprender del manual. ¿Por qué lo celebro? En Navidad muchos desean compartir la bendición que Dios les ha dado con los demás. En Navidad somos más dadivosos y ese acto de dar es de corazón. Sí, porque en Navidad se da sin esperar nada a cambio. No hay nada más hermoso que sorprender a un ser querido en esta temporada y decirle, Cristo te ama y Él me envió a dejarte este obsequio. Aquella persona que esté en la calle, que necesita un abrazo tuyo. Qué más bonito sería aparecerte allá con una taza de chocolate y decirle, Cristo te ama. Él quiere nacer en tu corazón y te ha enviado esta taza de chocolate. Qué bonito sería, ¿verdad? Que lo pudiésemos hacer. ¿Usted no cree que se puede hacer? Claro que se puede hacer. ¿Por qué celebro la Navidad? Porque nos hace reflexionar. Sí, tanta bondad, tanta alegría que trae el nacimiento de un niño en casa. Aquellos que están por años deseando tener un hijo y de repente queda embarazada la esposa y nace el niño. ¡Qué felicidad! ¿Cuánta más felicidad no puede haber en el corazón del ser humano al saber que Jesús nació? Le hace Lucas 6:38 en la versión Dios habla hoy. Dice, den a otros y Dios les dará a ustedes. Comparta en esta temporada. Por eso yo celebro. Ahora, ¿cómo lo celebro? Y esta es la otra palabra. ¿Por qué lo celebro y cómo lo celebro? Ya dije por qué lo celebro.
porque Él nació, porque Él es real, porque Él está a la diestra del Padre, porque Dios es el que me consuela, Él es el que me da paz, Él es el que me da todo. Por eso lo celebro. Ahora, ¿cómo lo celebro? Los seguidores del Señor, aquellos que nos llamamos cristianos, lo celebramos con respeto, con alegría, recordando que una noche fría se marcó la historia del mundo entero. Juan 3:16. Para mí la verdadera Navidad está en Juan 3:16. Mire lo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Usted se lo sabe, está de memoria, ¿va? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera Dios te amó, envió a su Hijo al mundo. Y envió quiere decir que viene en camino, o sea, lo envió, venía, lo envió. O sea, estoy hablando en el contexto que se escribió. Lo envió. Ya Él vino, ya Él creció, ya Él murió en la cruz del Calvario. Ya resucitó, está a la diestra del Padre. Pero en el momento que se escribió esto, lo envió porque nos amaba. Esa es la verdadera Navidad. ¿Cómo lo celebramos? Lo celebramos con el espíritu de agradecimiento. Sí, no lo celebramos como lo celebran las demás personas. Lo celebramos viéndonos las caras y viendo nuestra alma en el espejo de la vida. Si nos miramos hacia atrás y vemos que hasta el día de hoy seguimos en victoria, seguimos vivos, ese es el mayor motivo para mirar hacia el cielo y darle gracias a Dios por su Hijo, por haberlo enviado a nacer en aquel humilde pesebre para hoy yo tener vida y vida en abundancia. Saber que Dios nos ha acompañado desde antes de nacer. Él ha estado con nosotros desde siempre. Eso es digno de agradecimiento. Por eso mi fiesta va a ser una fiesta para recordar. Aquí no hay alcohol, aquí no hay bebidas tóxicas, aquí no hay sustancias que nos hacen daño. No, aquí hay un momento de recordar el nacimiento del Maestro. 1 Samuel 7:12 dice: Ebenecer, el Señor no ha dejado de ayudarnos. Segundo, ¿cómo lo celebramos? Lo hacemos acercándonos más a Dios. Así lo celebramos nosotros los cristianos, acercándonos más a Dios. Es muy difícil ver tanta bondad, tanta gente triste. Quizás durante todos estos días han pasado momentos difíciles en ti. Pero ¿sabes qué? Nosotros celebramos acercándonos más a Dios, haciendo una cena, haciendo una reunión familiar donde todos compartimos, nos damos un abrazo, declaramos el amor y no solamente lo declaramos, lo enseñamos a través de nuestras acciones. Porque déjeme decirle algo, usted como padre, qué triste es que su niño esté en la casa y no puede recibir un abrazo ni un feliz Navidad, porque según usted eso es una fiesta pagana. Medite, piénselo, cuando es el nacimiento de su Salvador, según usted, de su Salvador. Por eso yo lo celebro. ¿Y cómo lo celebro? Dándole un abrazo a mi hijo, porque Jesús dijo: por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Por eso yo lo hago. Dándole un abrazo a alguien que no ha recibido un abrazo, lo que ha recibido es maltrato. Y usted se acerca y le dice: feliz Navidad, y le da un abrazo. Usted no sabe que está dando un abrazo de amor. Le puede levantar el ánimo a esa persona. Y algunos dirán: no, es que no vivimos por sentimientos. No importa cómo usted quiera vivirlo. Pero para cerrar, estamos acostumbrados a celebrar graduaciones. Estamos acostumbrados a celebrar cumpleaños. Estamos acostumbrados a celebrar logros. Camión nuevo, casa nueva, carro nuevo. ¿Y por qué no celebramos el nacimiento de Jesús? ¿Por qué nos complicamos? Al ver la estrella, se maravillaron de alegría. Mateo 2:10 dice en la Nueva Traducción Viviente: cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Dice: y entraron en la casa y vieron al niño con su madre María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro
y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Unas personas que vienen de muy lejos vieron la estrella, eran astros, estudiaban los astros y se dieron cuenta que nació el rey de los judíos, o sea, nuestro Salvador, y arrancaron camino y fueron a celebrar, a entregarle regalos. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? Claro, ya Jesús no está aquí, pero Él dijo, por cuanto lo hacéis a uno de estos pequeños, a mí lo hacéis. ¿Está dispuesto usted a salir hoy y buscar a alguien y darle un abrazo y entregarle un regalo como lo hicieron estos? Para que cuando Jesús lo vea a usted, le diga, por cuanto lo hiciste con uno de ellos, a mí lo hiciste. ¿Cómo celebramos la Navidad? Yo hasta aquí llego. Espero en Dios que esta reflexión sea de grata bendición para su vida. ¿Por qué y cómo celebro la Navidad? ¿Por qué la celebro y cómo la celebro? Es muy importante. Es algo personal. De usted depende que Jesús le diga un día, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Piense, analice. Padre, gracias te doy por esta reflexión. Te pido, Padre amado, que tú me ayudes y nos ayudes a poder entender tu manual y a poder seguir hacia adelante, haciendo las cosas que a ti te agradan. Señor, gracias por todo. Gracias por tu palabra. Gracias por nacer. Gracias por estar en mi corazón. Gracias por acompañarme en cada caminar de la vida. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo soy Marvin Mayorga. Búscanos en YouTube. Ahí estamos compartiendo reflexiones cada día para nuestro crecimiento espiritual. Que el Dios Todopoderoso te colme de ricas bendiciones. Feliz Navidad. Recuerda, ¿por qué y cómo celebro la Navidad? ¿Por qué? Porque Él es mi maestro. Él nació. ¿Y cómo? Siempre haciendo las cosas bajo su voluntad. Chao, chao. Bye, bye.